como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú, mi minucioso Virgo? ¿Cómo me le va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Virgo, ¿qué hay para ti? ¿A quién estoy leyendo? Recuerda que mis lecturas son generales, extemporáneas y a no todo el mundo le resuena. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo a quién le esté leyendo. Ahorita voy a ver a quién le estoy leyendo. Vamos a ver, entonces. Primera carta, la carta bien importante. Vamos. Ay, ya, 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 ya. Acabas de enterarte, quizás a lo mejor estás en eso. Estás en una cierta tristeza, quizás porque te enteras que posiblemente hubo aquí una infidelidad, ¿verdad que sí? Pareciera ser que a quien le estoy leyendo es a alguien que acaba de enterarse y tienen esa energía en este momento de esa infidelidad. Alguien que de verdad no se esperaba pues que esto sucediera, pero al fin y al cabo a cualquiera le puede suceder, así es. A cualquiera en la vida, en la relación, le puede suceder eso. Hay muchísima tristeza, lo entiendo, mi querido y adorado Virgo. También tienes, como quien dice, muchas dudas acá. Muchas dudas de todo eso. Estás todavía enganchado o enganchada. A pesar de que sí, tienes que sacar esas decisiones de amor. Ya no las puedes tener más contigo. Sí es cierto. También estás claro qué fue lo que pasó. Porque la ruptura de esa relación. Hay cierta comunicación que se puede estar presentando. Pero tú igual estás soltando. Y sí que no hay. No quieres comunicaciones, pero para nada, para nada, para nada. Esa persona definitivamente, quizás a lo mejor en un futuro, va a tener una buena arrepentida, ¿sabes? De lo que hizo. No es tan fácil. No es tan fácil, pero estoy sintiendo que a pesar de todo, no te preocupes, Virgo. Que en cualquier momento esta persona realmente se va a dar cuenta de lo que hizo. Esta persona, sí que te lo voy diciendo de una buena vez por las cartas que estoy viendo. Es una persona que no supo de primer plano lo que estaba haciendo. Fue algo así como que fue una fiebre. Fue algo así como muy rápido. Y no terminó de entender ni de saber lo que estaba dejando. Tú no te preocupes por eso. Vamos a seguir adelante de todas maneras con estas cartas. A ver qué pasa. Y aquí dice montaña. Ah, eso es lo que pasa. Mira, esta montaña me está diciendo que has tenido muchos obstáculos, bloqueos, una relación estancada, fría, indiferente. Eso era lo que estaba sucediendo en esta relación y por eso es que esta persona agarró, como quien dice, muy facilito y llegó y se largó y se fue. Porque estaba sintiendo que había obstáculos, bloqueos, relación estancada. Hay una indiferencia aquí, un frío y eso fue lo que produjo, digamos, ese es el motivo por el cual esta persona definitivamente lo que hizo fue irse para el Callao Tunay. Vamos a decirlo así. Esta relación también puede ser, esta lectura también puede ser una lectura espejo, por cierto, déjame decirte. También puede ser una situación espejo, una lectura espejo, que realmente te sentiste tan bloqueado, tan estancado, tan indiferente y que no había amor, si se quiere, que a pesar de todo tuviste que irte. Puede ser, pero vamos a tomarlo como que esa otra persona es la que realmente tuvo este proceder, porque te veo triste también, porque te veo con dudas, están todavía enganchado o enganchada. Entonces yo diría que más que espejo es la propia lectura directa. Y sí que te digo también que de todas maneras, a pesar del enganche, no quieres de verdad decisiones, no quieres decisiones de amor para con esa persona ya.
estás bien claro que esa persona se fue para el Callao Tunay con alguien, pero veo por ahí comunicaciones que de repente sobresalen. Y también veo que tú definitivamente sueltas y no quieres, pero de ninguna manera, comunicaciones. No quieres que te llamen ni nada. Mira, veo que estás totalmente nebuloso o nebulosa. Tu rueda de la fortuna no quiere funcionar y tampoco no has encontrado lo que estás buscando todavía. No ha llegado a tu vida lo que estás esperando. Entonces yo veo acá que de todas, mi querido y adorado Virgo, esto fue una relación que acaba de suceder. Quizás ahorita acaba de suceder eso y por esa razón tú estás como estás. No estás viendo para los lados, no quieres ver nada. Voy a ver del otro lado a ver qué es lo que pasa. O si viene alguien nuevo para ti, no lo sé. Vamos a ver si esto se compone o qué pasa con esto. Porque sí que estoy viendo que, mira, ahí está la prueba del delito la tienes ahí y eso te está doliendo mucho, 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 mucho. Vamos a ver qué otra cosa pasa. Porque estas comunicaciones, porque de repente estas comunicaciones así de sin más ni más, ¿a qué se debe eso? ¿Ah? Si esa persona se fue, ¿por qué? Esta persona no está tampoco como muy contenta que digamos dónde está. Quiere otra vez conexiones. Ahí sí que te lo digo y me perdonas. A pesar de que está todavía vamos a decir así, con esa persona, vamos a ponerlo así, a pesar de que sigue todavía donde está, esta persona realmente siente que aquí lo que pasa fue que hubo como un estancamiento en la relación y por eso se fue. Pero no ha encontrado, olvídate, no ha encontrado lo que está buscando, definitivamente, para nada. Está nebuloso, el sol no sale, está como un poquito medio, no sabe dónde anda. La justicia va a venir para esa persona en cualquier momento o se estabiliza en cualquier momento o se quiere estabilizar. El juicio le habla de que tiene que salir, que tiene que buscar, que tiene que resolver. Siente que no habla y definitivamente mira quién está aquí. Otra vez el motivo por la cual esta persona se fue y te dejó. Vaya usted para el Callao, pero también te digo algo, esta persona no le está pasando bien. Al lado de la emperatriz está la papisa y hay muchísima tristeza, no se siente bien, tampoco tiene esperanza, no hay esperanzas de que pueda resolver, está entrando en un coma inducido esta persona. Mira, déjame decirte que esta persona puede estar con alguien más, pero es como si no estuviera con nadie. Perdóname, así sí que te lo digo, es como si no estuviera con nadie, porque no se siente bien, no la está pasando bien, no era lo mismo, no creía que iba a ir a pasar a otro nivel, a otro mundo, y resulta que le salieron chuecas, todas estas acciones le salieron súper chuecas. Sí, señor, déjame decirte, y definitivamente te lo voy a decir en dos platos. Voy a acomodar mis cartas aquí. Te lo voy a decir en dos platos. Definitivamente esta persona quiere dejar todo otra vez. No se siente bien. A veces piensa que lo mejor es irse lejos. Piensa que lo mejor es irse lejos. Irse lejos de donde está. Y no saber nada de nadie. Pero qué inestabilidad tiene. Una gran inestabilidad que tiene esta persona. Déjame decirte, no está bien donde está. Vuelvo y lo repito. Con toda la responsabilidad, vuelvo y lo digo. A no todo el mundo le estoy leyendo. Pero hay alguien en especial a quien yo le estaré leyendo, que le acaba de suceder lo que le está sucediendo, que acaba de saber que hay una ruptura o que hubo una infidelidad y eso es lo que la tiene o lo tiene todo el tiempo en su corazón. Eso y se siente triste, es cierto, con bastantes dudas, muy apegado todavía. Dices que no vas a tomar decisiones de amor, que ya lo que pasó, pasó, que ya no quieres más nada, mi querido Virgo. Y veo que has clarificado mucho el porqué de esta situación. Sin embargo, vuelvo y digo, veo aquí como un mensaje, como llamadas, como que si quisiera de repente alguien volver a conectarse contigo, pero tú sueltas. Tú estás muy claro, muy clara.
definitivamente como que quisiera dejar todo. No se siente bien. A veces piensa, vuelvo y digo, que lo mejor es irse para el Cayo Tunay. Pero todavía está con esa persona, ¿sabes? Muy a pesar de que está triste, de que se siente inestable, de que no ha conseguido realmente lo que está buscando. Definitivamente no. Uno cuando hace cambios en la vida, así sea de pareja, uno cambia con la esperanza de encontrar felicidad. Pero esta persona definitivamente no la ha encontrado. Voy a ver qué otras cartas hay aquí para ustedes. Y sí que te digo, mi querido Virgo, tú verás qué vas a hacer, si realmente, qué piensas hacer tú. Lo cierto es que esta persona está en estas condiciones. Voy a ver, no veo aquí por el momento nadie que pueda, no te veo a ti con nadie ahorita. Te veo nada más sintiendo que tienes este problema. Estás ahorita bastante triste. Ni siquiera voy a sacar cartas de alguien que pueda venir al futuro porque sé que me van a decir que no, porque todavía te falta mucho que depurar. Sí, señor. Entonces voy a ver acá y esa llamada, esos mensajes que fue, pero no le piensas hacer caso, pareciera. No le piensas hacer caso y esa persona insiste en que quiere conversarte, no se siente bien donde está. Quiere quizás venir a hablarte, a buscarte, a querer pedirte que le entiendas, no sé. Vaya, pues, pero es que también fue el motivo de esta ruptura o de este alejamiento o de esta traición, si se quiere, ha sido porque había muchos obstáculos en la relación, bloqueos, relación estancada, cierta indiferencia, cierta frialdad, y todo eso provocó pues que esta persona se fuera, aunque no es un justificativo, pero es lo que me están diciendo allí, que tienes que activar el chakra corona para esas grandes intuiciones. Y también aquí estamos diciendo que aquí hay un destino. Pareciera ser que hay un destino aquí para ti. No sé cuál puede ser. ¿Será que el destino es que tú vuelvas otra vez con esta persona? ¿O será que hay un nuevo destino para ti? Voy a ver entonces, sí, voy a tener que sacar entonces unas cartas para ver si realmente viene para ti algo nuevo o no. Porque ese destino que me están poniendo, vamos a ver. Yo no sé si a la larga esta persona igual va a venir terminando de llegar a donde tú estás. A pesar de que, porque quiere definitivamente dejar todo. Ya esta persona se le está viendo. Ya tiene, mira, esta carta que le está saliendo de primerita es una inestabilidad muy grande. No está haciendo bien las cosas. Todo le está saliendo chueco. Todo le está saliendo mal. Dios mío. Vaya. Mira, no. Sí. No. No tienes una nueva relación. Déjame decirte. No hay una nueva relación. Esto me está queriendo decir a mí en pocos platos o en pocas palabras o en un solo plato que a lo mejor es esta persona que va a regresar nuevamente. No lo sé. Ahora, eso no quiere decir que tú le vayas a aceptar. ¿De acuerdo? Muy que pueda regresar, muy que quiera venir, muy que inestablemente se sienta, pero no me están diciendo acá si tú le vas a aceptar o no. Lo cierto es que sí estás bastante triste ahorita. Eso sí que te lo puedo decir. Vamos a ver al final de todo esto otras 3 cartas más de actuación y vamos a ver qué pasa, qué otras cositas me pueden decir. ¿De acuerdo, mi querido Virgo? Vaya, pues son lecturas bastante... Hay lecturas que son bien evidentes, que son así, que se ve el porqué y todo de por qué fue lo que pasó y el por qué motivo esta persona se fue. O sea, wow, es impresionante. A veces no me salen tan claras, pero hay lecturas que salen, pero como que si las cartas tuvieran una boquita y me estuvieran hablando. Dios mío. Vamos a ver, mira, aquí hay como no hay todavía inversiones de amor allí. Veo aquí el 6 de bastos. Esta persona está como queriendo regresar nuevamente. Se está viendo que quiere como regresar. Y aquí está el rey de bastos también acá, presente.
Sí que te digo, definitivamente te salieron puros bastos. Los bastos significan así como planteamientos, como planes. Por ahora esta persona quizás no tenga todavía la posibilidad de arriesgarse o de venir a invertir todavía, pero sí en un mediano plazo va a querer esta persona quizás volver a regresar, tantear, buscar, porque hay muchísima inestabilidad que siente, y al final, porque es pasado, presente y futuro, o mejor dicho, una proyección a futuro, a corto, mediano y largo plazo, y a un largo plazo está entrando entonces ese rey de bastos, ¿ok? ¿Por qué es el rey de bastos del pasado? Porque no te sale una relación nueva por ahora. Si no, yo pudiera decir que es una relación nueva, pero no es nueva. Aquí no estoy viendo ninguna relación nueva. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado. Entonces el destino es el destino. Tiene que ser que entonces a lo mejor esta persona tiene que volver a donde tú estás, pues así de sencillo. Y no es para todos los Virgos, vamos a decirlo así. Algunos dirán, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Vamos a ver. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Un besito. Bye bye.